Para poder hablar de líquidos en movimiento, pues tenemos que ver efectivamente cómo es que se mueven los líquidos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque los líquidos no se mueven igual que los sólidos. Lo primero que tenemos que entender es que un líquido siempre se mueve por capas. ¿Ok? Quiere decir que cuando nosotros tenemos el líquido, ese líquido forma unas láminas. Porque esto no escribe. Los líquidos entonces forman láminas, lógicamente, unas encima de otras, y ellas se mueven, o ese líquido se mueve a través de esas capas. ¿Ok? Cuando las capas se están mezclando, entonces decimos que el fluido es turbulento. Turbulento. Ya sabemos cuando se mezclan las capas. Cuando no se mezclan, entonces lo llamamos flujo laminar. ¿Ok? Entonces, el flujo laminar realmente es una condición, digamos que ideal, ¿no? Porque, eh, pues lo normal es que los líquidos estén digamos que se estén mezclando esas capas. Es muy difícil lograr efectivamente una condición laminar. Sin embargo, para el estudio de lo que es el movimiento de los líquidos, pues se consideran flujos laminares, ¿sí? Dentro de esas láminas, entonces, existen unos rozamientos, ¿sí? Y esos rozamientos o el índice de esos rozamientos es lo que nos va a generar lo que conocemos como la viscosidad del líquido. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos líquidos que son muy viscosos, es porque existe mucha fricción entre sus capas. ¿Ok? Hay gran adherencia entre una capa y la otra. Eso es lo que indica que un líquido es eh, viscoso, ¿no? Eh, Nosotros normalmente relacionamos la viscosidad con el peso de los líquidos. Es decir, que consideramos que entre un líquido sea más viscoso, más espeso, ¿sí? Lo consideramos como más pesado. Sin embargo, esta es una percepción errada porque no hay una relación directa entre la viscosidad de un líquido y su peso. ¿Ok? Recuerden que el peso está estrechamente relacionado es con con la densidad del líquido. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con esta condición. De hecho, nosotros podemos tener o reconocemos que los, eh, los aceites son más viscosos que el agua. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene una mezcla de agua y aceite, el aceite se ubica en la parte superior, mientras que el agua se ubica en la parte inferior. Lo que nos está diciendo efectivamente que el agua es más pesada que el aceite. ¿Ok? Pero por cuestiones de viscosidad, normalmente consideramos que la situación es al contrario. ¿Ok? Bueno, No está grabando. ahora sí. Entonces, turbulento, entonces cuando se mezclan las capas de agua, las las capas del líquido. Lógicamente, laminar cuando no se mezclan. ¿Ok? Nosotros recordamos una condición particular de los líquidos y es que los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Sí entienden qué es el concepto de ser incompresible? Líquidos prácticamente
incompresibles. ¿Qué significará entonces esa palabra incompresibles? Básicamente que a pesar de que se les ejerzan grandes presiones, no disminuyen su volumen. Eso es lo que significa, que no disminuyen su volumen. Lógicamente, si se mantiene la misma masa. ¿Ok? Consideramos que son prácticamente incompresibles porque realmente la compresibilidad que tiene un líquido es demasiado baja, ¿sí? Entonces podemos considerar que en el estado líquido los cuerpos mantienen su volumen, pero recuerden que los líquidos no tienen una forma definida, por lo tanto ellos tienden a tomar la forma del recipiente que los contiene. Entonces, si lógicamente, si nosotros echamos agua en un vaso, pues el agua va a tomar la forma que tenga el vaso, ¿cierto? Entonces, todos los líquidos tienden a tomar la forma del recipiente que los contiene. Eh, Nosotros en general hablamos de dos condiciones y básicamente le decimos los fluidos. Sin embargo, los fluidos pueden ser tanto los líquidos como los gases, ¿no? Los gases también se consideran un fluido, pero las características físicas que tienen los gases pues son diferentes a las de los líquidos. De hecho, los gases no necesariamente toman la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, cuando uno eh, va en un vehículo y de pronto entra un, el humo, por ejemplo, de los camiones o algo así, ustedes van a ver que el gas no se propaga por todo el espacio o toda la cabina del vehículo en el que nosotros vamos, sino que tiende a concentrarse en algunas áreas. De hecho, por ser de menor densidad que otros, que otros gases, entonces el humo tiende a ir hacia arriba, ¿sí? Tiende a acumularse en la parte superior y no en la parte inferior. Entonces es una condición particular de los gases que siendo un fluido no tiene las mismas características de los líquidos. ¿Ok? De acuerdo a eso, entonces nosotros vemos algunas condiciones de los líquidos que, vuelvo y repito, no se presentan con los gases. La primer característica que hablamos de los líquidos es lo que llamamos el caudal. ¿Ok? Definimos el caudal sencillamente como el volumen de líquido que pasa por la sección transversal, que pasa por la sección transversal. Ya vamos a ver qué es eso. Transversal de un conductor entonces aquí, ¿en qué, un conductor, en qué o por qué medios uno puede conducir un líquido? Pues a través de una tubería, ¿cierto? Un tubo, una canal, ¿cierto? Sería un conductor para un líquido en una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un tubo, a esta sección,
al corte que uno haría en forma perpendicular al eje del tubo, es lo que llamamos una sección transversal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que define el caudal de un líquido. ¿Listo? El caudal lo vamos a representar con la letra Q. ¿Vale? Un momentico, por favor. De acuerdo a su definición, entonces, el caudal dice que es el volumen del líquido que pasa por la sección transversal en una unidad de tiempo, ¿cierto? Pero el volumen del líquido en la sección transversal, ¿cierto? Va a ser igual el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? El volumen uno lo calcula sencillamente como los metros cúbicos, ¿cierto? En esas unidades uno calcula el volumen. Y el tiempo, pues lo calculamos es en segundos. De esta relación yo puedo separar y decir sencillamente, colocar como m multiplicado por m al cuadrado multiplicado por m, ¿cierto? Ese m al cubo lo podemos separar de esa forma y dividido entre el tiempo. ¿Y cómo llamamos a la relación masa sobre, perdón, metro sobre tiempo? La relación metro sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Velocidad, correcto. Esto es velocidad. Y metros cuadrados, qué nos indican? Área. Área, correcto. Esto es área. De esta forma o a través de esta relación, entonces realmente es que calculamos el caudal. Entonces, el caudal lo vamos a calcular sencillamente como el área de la sección transversal multiplicado por la velocidad a la que fluye el líquido. ¿Listo? Y sabemos que entonces las unidades van a ser metros cúbicos por segundo. Profe, una pregunta. Expresamos nuestro caudal. ¿Preguntas? Sí, pero ¿cómo así área de la sección transversal? Ah, ok. Pues ya vimos que era la sección transversal. La sección transversal yo les dije que es esta sección del conductor. Ah, listo, listo. Entonces sería la magnitud de esa área multiplicada por el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no hay preguntas. Listo, entonces, realmente los problemas de caudal no es que sean muy complejos, pero ustedes van a estar frente a áreas, ¿cierto? Y es importante que recuerden las formas básicas de algunas áreas, sobre todo de aquellas que nos sirven como conductor de un líquido. Entonces ya vimos que el conductor puede ser un tubo y en ese caso la forma de un tubo es circular, por lo tanto estaríamos hablando del área de una circunferencia. Pero yo también puedo tener una canaleta, ¿cierto? Que sea rectangular, en cuyo caso el área sería el área de un rectángulo. Pero recuerden también que podemos tener un río y la forma de los ríos que están canalizados es esta, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta figura? Trapecio. Un trapecio. Entonces, estaremos frente a la ecuación del trapecio. ¿Ok? Pues
Así, rápidamente, área de la circunferencia. ¿Cómo es? Pi por radio al cuadrado. Y por radio al cuadrado. Área del rectángulo. Base por altura. Base por altura. Y área del trapecio. ¿No la encuentran rápido en internet? A esto, a la longitud más alta, la más amplia, la llamamos base mayor, a la más baja le llamamos base menor, y esto sería la altura. Entonces, el área del trapecio se calcula como base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Básicamente es un promedio de las bases multiplicado por la altura. ¿Ok? De esa forma, entonces, vamos a calcular el área de esa figura. Vamos a colocar un ejemplo simple que dice calcular el caudal de agua en un tubo de 2 centímetros de radio por el cual circula el líquido a 0.8 metros por segundo. Entonces, pues, es solamente reemplazar, ¿no? Caudal sería igual al área. Como es un tubo, pues es una sección circular, en cuyo caso tendremos que calcularlo como pi multiplicado por el radio. Recuerden que en este caso debemos transferir los 2 centímetros a metros. Entonces, en metros, 2 centímetros serían 0.02 al cuadrado. Y eso multiplicado el, por por la velocidad, que es de 0.8. Entonces, 0.02 sería 0.044, 4 por 8, 32. Esto daría como 3.2 pi por 10 a la menos 2 por aquí, 4 como 5. No, 4. No sé si les da eso. Ah, bueno, y las unidades pues serán metros cúbicos por segundo. ¿Me confirman ese resultado, por favor? ¿Es un 10 a la 4? 10 a la menos 4. En la calculadora aparece así por 10 a la menos 3, ¿no? Pero es el mismo resultado. Numéricamente son equivalentes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Muy fácil. Listo. Existen otras situaciones ya cuando necesitamos hallar algunos valores y pues aquí sí vamos a tener una situación distinta. Dice ahora que, segundo ejercicio, el caudal de un río canalizado, canalizados porque va por una canal, ¿cierto? O sea, sí, por una canal de río. Es de 8 metros cúbicos por segundo. Cúbicos, cúbicos por segundo. Punto seguido. Si la base del río
es de, pongámosle a esos 2 metros. Y la parte superior de la canal, o sí, del canal, no de la canal, sino del canal, es de, pongámosle a eso, 5 metros. Y el río fluye a, pongámosle a eso, 1 metro por segundo. Calcular la altura del agua en el río. Bueno, en el canal. ¿Listo? Entonces, la situación es esta. El río fluye por una canal que va así. ¿Ok? Me dice que la base del canal es de 2 metros. ¿Ok? Por aquí tiene que venir el agua a una altura que no conozco. Y esa es la que se pregunta. Pero el nivel superior del canal es de 5 metros. ¿Ok? Entonces me preguntan que cuál es la altura que tiene el nivel del agua. ¿Vale? Sabiendo que la velocidad del agua es de 1 metro por segundo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Aquí Sí, señor. me falta dar una dimensión adicional y es la altura que tendría el canal, la altura que tiene el canal, ¿no? Digamos que eso tiene una altura de 2,5 metros, ¿vale? Entonces, si estuviera hasta el borde, si el agua llega hasta el borde, ¿sí? Hasta el borde del canal, cuál sería